Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. 2:31, conectamos con un lugar que nos oxigena, ¿no? Porque, oye, es que vaya tema. Vámonos a San Vicente de la Barquera, que es un buen sitio para tomar aire. Diego Marañón, buenas noches. ¿Qué tal, Iker? Buenas noches, aquí estoy. ¿Tú conocías la historia del Kuru? Pues no, y me he quedado absolutamente impactado. Menudo tema. Buen tema, pero el que viene ahora, querido amigo, no se queda corto, ¿eh? Mira, voy a poner una sintonía y ahora me cuentas de dónde procede. Hay dos sintonías importantes, históricas, esta noche. Vamos a ponerla. Yo creo que es muy difícil que alguien acierte, Carmen. Repite vías de contacto rápido por si hay gente que justo conecta ahora, porque si alguien acierta esta sintonía, ya me da algo. Milenio 3 con número @cadenaser.com, www.cadenaser.com o 27699, palabra clave milenio, espacio y vuestra respuesta. ¿Porque tú lo vas a adivinar o no? Yo porque ya lo sé. No, pero es que son dos programas diferentes. Hoy hacemos homenaje a dos programas diferentes. A ver, son programas de televisión. Ponlo, yo te digo. Venga, vamos allá. Dice Santi, eres muy joven. Sigue, Noel, que siga esta música. Santi, cuando esto ocurría, España entera se ponía delante del televisor. 1974. Pues sí, y yo, que tenía como 9 añitos o algo así. Pero había nacido, ¿cómo tenía lo voy a uno, saber? Claro, es que ponía caritas Carmen de... ¿Qué será esto? Esto era directísimo. Directísimo. Que era, pues yo creo que uno de los momentos álgidos de la semana televisiva. Uno de las cosas que más vistas, y se veía casi todo en aquella época, donde solo había 2 canales, y un programa magnífico en el que, bueno, era una fórmula muy vieja, muy efectiva y magistralmente. Mira, escucha, Santi. Tubular Bells, realmente. Sí. Eran campanas tubulares tocadas por la orquesta del maestro Ibarbia. Qué grande Santiago Camacho. Diego Marañón también es muy joven, compañero, directísimo, el presentador. José María Íñigo. Ni más ni menos. Nos cuadramos aquí, ¿eh? Sí, tengo que decir que a Santi le ha traicionado el subconsciente porque esto no es directísimo, esto es estudio abierto. La de directísimo vendrá luego. Es verdad. Y por cierto que esta sintonía a lo mejor a la gente más joven sí que le suena, porque si te fijas bien, la base es la que sirve de sintonía también a la serie Futurama, del creador de Los Simpsons. Qué bueno, es que ahí está el truco, es que yo he dicho, lo he dejado caer, digo, directísimo. Sí, y además es la misma persona con los dos programas. Luego vendrá directísimo, pero este es un poco la antesala, Santi, son parecidas las sintonías realmente. Esto es un año antes. En nuestra propia cabecera del túnel del tiempo hay un momento álgido que es Íñigo con Uri Geller. O sea, pocos momentos de la historia de televisión española, en tantos años, en más de 50 años, como el de Uri Geller con Íñigo. Pero todo parte de esta sintonía, de un programa del año 74, con audiencias escalofriantes y donde se tocarán los misterios, Diego. Sí, exactamente, esta sintonía tan psicodélica que es de Pierre Henry, un compositor francés, y que pertenece, como decimos, a Estudio Abierto. Han pasado 40 años, Iker, y yo creo que si hace unas semanas hablábamos de Balbín, podemos decir que la pipa era Balbín, lo que el bigote es al protagonista del túnel de hoy, ¿no? A José María. Y la Íñigo. Corbata ancha y los decorados... bien curiosos. Era un programa realmente muy moderno para la época. Comenzó el 12 de marzo de 1970 en la segunda cadena. Los responsables de Televisión Española no quisieron arriesgar y dijeron, bueno, si el programa va mal, por lo menos vamos a colocarlo ahí un poquito de tapadillo. Y evidentemente se equivocaron. Todos los miércoles daba comienzo un programa que era realmente complejo, e Íñigo siempre lo dijo, ¿no? Que había que ser un poco malabarista para poder dominar un poco todos los había palos. que hablar de todo, ¿no, Diego? Sí, exactamente. Lo mismo se te juntaban Lola Flores, que aparecía un señor que hacía conciertos tocando con los nudillos en una puerta. Era un programa realmente impresionante. Sí. Y Testigos del Misterio. Vamos a hacer una cosa. Primero, para que los más jóvenes se den cuenta de que, bueno, en el tiempo televisivo de audiencias, desde luego cualquier pasado fue mejor, en el sentido de que las acumulaciones eran inimaginables hoy. Íñigo, el gran José María Íñigo, que empezó como discjockey en Bilbao, que contaba que tenía un programita de 5 minutos, que luego se lo pasaron a 15, que luego 1 hora, que luego 1 hora todos los días. Un tío perseverante donde los haya. Íñigo, bueno, pues nos habla de las audiencias. Vamos a escucharle, Diego. Vale. Es decir, aparecía alguien en televisión y al día siguiente lo conocía toda España. Pero directamente, de la noche a la mañana. Dices que empecé yo. Cuando yo empecé era director de programas Adolfo Suárez. Pero en audiencias millonarias. Es decir, todo el mundo que veía la televisión nos veía. Y había una lista, una especie de audiencia que era el índice de aceptación de la audiencia. Es decir, partiendo de la base que el que ha visto la televisión te ha visto porque no hay otra, le ha gustado lo que ha visto,
y ahí estábamos peleándonos por ¿te ha gustado lo que ha visto? Estaba Balbín y yo. Nos lo peleamos los dos en la segunda cadena. Fíjate que al principio ni siquiera se cobraba la publicidad en la segunda cadena, hasta que empezamos nosotros. Con ese auténtico orgullo, Íñigo, año 74, segundo canal. Por favor, si recordáis los programas de Íñigo, si recordáis momentos sublimes, ¿cuál fue vuestro momento? Si os funcionó el reloj con la historia de Uri Geller. Si estabais ahí, tenemos que saberlo esta noche. Diego, empezamos con material duro, profundo, auténtico, entrañable, porque aquí viene un viejo maestro honorable en el mundo de la ufología, y es que el 74 fue un año de ovnis en España, de casos muy impresionantes, y por lo tanto estaba ahí el mundo de la ufología presente en aquel plató también. Y esta entrevista del 74 es una muestra. Sí, exacto. Se trata de Antonio Rivera, ¿no? Que era un poco la figura recurrente a la que llamaban todos los programas. Pues estuvo en La Clave, estuvo en multitud de programas de primer nivel de aquella época, cada vez que había que hablar de extraterrestres, de platillos volantes, del fenómeno ovni. Lo que vamos a escuchar salió en antena el 5 de julio de 1974. Ojo a la fecha, porque realmente hablar de todos estos temas por aquel tiempo era realmente novedoso. Aunque se está viviendo una oleada de casos sorprendentes, casos clásicos como el de Dan Sánchez, el de Maximiliano Iglesias, el de Cristóbal Muñoz, encuentros en la carretera, quemaduras en el campo, estaba en ese ambiente. Y bueno, el sonido no es el mejor, son viejas grabaciones, pero exacto, merece mucho la pena acomodad el oído, como se hace con las psicofonías, pero es Antonio Rivera, que yo creo que no ha aparecido prácticamente, excepto en el primer túnel del tiempo, en su disputa tremenda con Benítez con el tema Caballo de Troya. Rivera en su salsa era el gran ufólogo español, año 74, José María Íñigo y millones de audiencia escuchando esta conversación. Señor Rivera, ¿es absolutamente cierto que los platillos volantes existen? Bien, yo diría, formularía la pregunta de otra manera. Yo diría que existe un fenómeno llamado ovni, y este fenómeno es real. Este fenómeno deja huellas en el entorno físico. Este fenómeno apaga motores de automóviles. Este fenómeno apaga luces de los vehículos también. Este fenómeno produce efectos psicosomáticos en los testigos. Efectos que van desde un simple hormigueo a la parálisis total. Luego es un fenómeno que tiene una existencia objetiva. ¿Ha tenido usted oportunidad de contemplar alguno de estos aparatos? Sí, muy recientemente, precisamente cerca de donde vivo, regresando de noche a mi casa, en automóvil, mi mujer me llamó la atención hacia una observación en el cielo. Esta observación ha sido muy reciente, o sea que no ha sido más que una corroboración de lo que yo ya sabía que existía. ¿Están en todas partes o tienen predilección por alguna zona determinada del planeta? Yo creo que tienen predilección por las zonas rurales y desérticas. Y ante este fenómeno, ante esta realidad, ¿qué debemos hacer, señor Rivera? ¿Sentir más curiosidad o angustia? Bien, yo creo lo que debemos es sentir más curiosidad, no impresionarnos, porque hay unos seriales, y perdone porque estoy hablando en televisión, unos seriales televisivos que han hecho mucho daño, esos seriales de tipo Los Invasores, OVNI, etcétera, que los presentan siempre como seres agresivos, seres dispuestos a aniquilar al planeta, y hasta ahora los hechos no confirman esta premisa. Señor Rivera, ¿y cabría la posibilidad de que todo esto no fuera una gran burla? Cabría la posibilidad, sí, efectivamente, pero yo felicitaría a las personas que han montado esta burla tan fenomenal durante 27 años. Bueno, pues aquí una sintonía que ahora sí que Santi se le van los dedos Santi, con la guitarra. Starsky Hatch, estaban los hombres de Harrelson en mi época. Es todo un estilo. Claro. Sí, esto es la banda sonora de Shaft en África. Shaft en África. Sí, señor. Y esto es directísimo. Esto es directísimo, sí, de Johnny Pate. Hemos escuchado a Rivera, los ovnis, ¿con qué educación? Íñigo, preguntando, sabiendo, claro, toda España se concentraba a escuchar a personas de lo más interesante y de lo más variado. ¿Cómo ha cambiado la tele, Dios mío? ¿Cómo ha cambiado la tele? Nadie se grita. Lo curioso es que pasa un año, llegamos al 75 y parece que esta sintonía y este programa que forma parte ya de, digámoslo así, el inconsciente colectivo televisivo de un país, llega el boom, llega directísimo y cambian cosas. Sí, cambian cosas. Digamos que en principio cambia la cadena. Pasan del segundo canal, pasan al horario estelar de la primera cadena de televisión española. Íñigo siempre explicó que Directísimo fue, digamos, una secuela de Estudio Abierto, pero con más dinero, ¿no? Con el presupuesto suficiente como para permitirse invitar a no al señor que tocaba la puerta y que te hacía un concierto con los nudillos, sino a personajes ya con un cierto nivel. ¿Que cómo los conquistaban? Pues es curioso, porque nunca les pagaron
dieron un céntimo a ninguno de los invitados. Los invitaban a Madrid, los llevaban a una corrida de toros, los invitaban a comer los mejores platos, digamos, de la capital, y ahí se quedaba la cosa. Qué curioso. Pero hablando de toros, antes de entrar en el misterio y conocer a un personaje fascinante, hemos escuchado a Rivera. Los toros a veces se presentaban, o los toreros, en el plató directísimo, y en alguna ocasión llegaron a las tortas a darse de bofetadas prácticamente en vivo, y creo que es uno de los momentos de televisión también más impactantes, ¿no?, para quienes lo vivieron. Yo no sé si Santi llegó a vivir esto, es el año 75 y va a ocurrir algo en plató en directo directísimo, ¿no, Diego? Sí, sí. Digamos que cuando la gente dice que cómo ha cambiado la televisión, dices, bueno, viendo esto, claro. hay que ver que había algún cierto precedente. Sí, se trata de una entrevista que José María Íñigo quería hacer a las dos figuras del toreo, digamos, más destacadas por aquel entonces, que eran Palomo Linares y Paco Camino. No los pudieron sentar juntos, tuvieron que hacerle primero la entrevista a uno y la entrevista a otro. Lo que pasa es que cuando estaba hablando Paco Camino, irrumpe en el plató Palomo Linares porque no le gusta lo que está escuchando, y fuera de cámaras se provoca una pequeña tangana que las cámaras recogen levemente antes de que Fernando Navarrete... ¿A puñetazo limpio? Sí, a puñetazo limpio, antes de que Fernando Navarrete se vaya a publicidad como alma que lleva el diablo. Esto es 30 años antes, 35 años antes de Sálvame y todos estos programas. Sí, señor. Íñigo, pues bueno, ya demostrando que en la tele en directo puede pasar de todo. Todo por la palabra, de todo. Todo por la palabra las muchacho. Las tortas empezaron en un programa que había en la Comunidad Valenciana, ¿eh? Sí, donde claro. metiera todo tipo de personajes, donde acababan todas las noches dándose de tortas. Con gran audiencia, claro. Sí, con gran audiencia. Pero por favor, la palabra muchacho, que es algo como inocente, sí, aquí provoca un la tsunami, la hecatombe. Palomo Linares, Paco Camino, porque hay que ver el momento de la historia en la que estamos. Año 75, ocurrió así, vais a escucharlo. ¿Qué pasa entre ustedes? ¿Qué pasa entre vosotros? ¿Entre quién? Entre Palomo Linares y Paco Camino. No pasa nada. Pues hombre, este muchacho, pues... ¿Cómo que este muchacho? Hombre, este chico, porque es un muchacho joven. Bueno, muchacho no. ¿Os respeta o no nos respetamos, eh? Un momento, si me permiten... No te vayas a pasar. Si me permiten... ¿Pasarme de qué? Sí, de muchacho Palomo, no. Palomo. Porque tú sabes que de muchacho yo no. Palomo. Yo soy un tío, a lo mejor más que tú. No me llames muchacho. Pero una cosa, mira, ¿Me permitís los dos, por favor? Ahora mismito, en la puerta, nos partimos la boca en la puerta. No, delante de la gente. Bueno, eso que no merece sí, la pena. Eso sí. ¿Comprendes? Eso sí. Muchas gracias. Ahí. Y tienen que meterle sintonía rápidamente porque en un lateral del estudio empieza ya la auténtica tangana. El realizador hábilmente hace variar el plano. En fin, la televisión. Y la televisión nos trae personajes que sé que a Santiago Camacho le encantan. De esto hablamos en su día en Cuarto Milenio. Personajes extraños como el último alquimista. Diego. El último alquimista, Richard Chanfray. La verdad es que era un conocido playboy francés que decía... Él siempre mantuvo que no era la reencarnación del conde de Saint-Germain, sino que era el propio conde de Saint-Germain. La verdad es que es una historia alucinante. Es una historia que tiene un montón de recovecos que a cada cual te deja más impresionado. Y como tú dices, en 1975, esto es el primer programa de Directísimo, además. Este fue el primer programa. En el primer programa. Plato fuerte. Sí, el 12 de abril de 1975, que es cuando se estrena el programa. Uno de los invitados es este conde de Saint-Germain. Lo que hicieron Íñigo, lo realmente impresionante de aquella emisión fue que este invitado, ni corto ni perezoso, facilitó los medios y puso toda su buena disposición para que el presentador y una serie de expertos que se reunieron en el plató de Directísimo pudieran realizar y ser testigos de lo que fue una transmutación en toda regla de plomo en oro. Si quieres podemos escuchar la presentación que Íñigo hacía del conde. Me gustaría presentárselo a ustedes y le pido que se acerque. Repito que su verdadero nombre es Saint-Germain. Para la mayoría, aunque él insiste, buenas noches. Saint-Germain puede convertir metales innobles como el plomo en metales como el oro. Oui, mais je ne suis pas la réincarnation de Saint-Germain. Dice que sí, pero insiste de nuevo en que él no es, como se ha dicho, la reencarnación de Saint-Germain. J'ai 36 ans et ce sont des journalistes qui ont dit ça. Tiene 36 años y han sido los periodistas los que han dicho eso. Pero, ¿puede cambiar plomo en oro? Oui, bien sûr.
Seguro. Dice que sí, naturalmente. Je l'ai prouvé en France. Que lo ha probado en Francia. Devant des scientifiques. Je vais le faire ce soir. Delante de científicos y que lo va a hacer aquí esta tarde. Y dicho y hecho, Diego. Sí, lo que hicieron después fue directamente ponerse a realizar el experimento. Un experimento, por cierto, que Íñigo, acompañado de Jesús Torbado, había hecho previamente en el domicilio particular de este hombre en París. Hay que decir que Richard Chanfray por aquel entonces estaba casado con la cantante Dalida y en París, en aquel momento, unas semanas antes de la emisión de este programa, hicieron una especie de ensayo de lo que podría salir al aire. José María Íñigo compró una barrita de plomo que firmó con un punzón y en un recipiente de hierro en casa de este alquimista calentaron el plomo perdió su color gris, adquirió una tonalidad más amarilla y un primo, creo recordar, de la mujer de Íñigo, que por aquel entonces trabajaba de joyero en París, verificó que realmente el plomo que Íñigo había firmado con un punzón, con un cincel, se había convertido en oro macizo. Ese experimento, como digo, ese ensayo, se llevó a cabo con todas las garantías y con científicos y con luz y taquígrafos, como se suele decir en Milenio 3, en el programa Directísimo. Este es el crisol del auténtico Saint-Germain. Vamos a retirar esto para que se vea mejor, si me permite, señor Chanfray. Je tiens à préciser que la poudre ici contenue peut également faire une transmutation sans le produit. Tiene interés especial en decir que el polvo, los residuos dejados en el crisol, tanto en la tapa como en el crisol, pueden también hacer una transmutación, convertir un producto en oro. ¿Cómo posee usted esta piedra filosofal? ¿O dónde la ha encontrado? J'ai passé ma jeunesse dans le petit château du comte de Saint-Germain. Dice que pasó sus primeros años en el castillo del conde de Saint-Germain. Et 20 ans après, 20 años después, je me suis intéressé à l'alchimie. Se interesó por la alquimia. Et je me suis rendu compte que Saint-Germain avait laissé en dépôt sa formule et ses mémoires. Dándose de bruces prácticamente con sus depósitos de memorias y con sus productos. Pour aller beaucoup plus vite, je dirais que... Para ir más rápido, dirá que... Par la circonstance d'un homme connu dans les milieux alchimiques il y a déjà très longtemps, bien avant la guerre. Dice que por medio de un hombre que era bien conocido antes de la guerra en los medios de la alquimia. Je peux citer son nom d'ailleurs, Fulcanelli. J'ai pu, grâce à lui, retrouver l'endroit où était déposé ce produit. Gracias a él he podido encontrar el lugar donde estaba escondido este producto y el crisol. Vamos a ver, esto merece un comentario, un análisis. Está extasiado Santi escuchando cómo este hombre habla de Fulcanelli con una gran naturalidad, familiaridad. Fulcanelli, que es uno de los misterios, ¿no?, de la antigüedad más o menos reciente, de la alquimia y de otras muchas cosas. Santi, antes de saber qué pasó con el experimento en vivo, qué ocurrió, ¿qué se ha sabido de este individuo? Chanfray tiene una vida fascinante, porque empezó siendo un golfillo, ladronzuelo, un pillastre juvenil, luego efectivamente pasó a ser playboy, y la etapa de alquimista es la más curiosa. Pasó de playboy alquimista. De playboy alquimista, y realmente algo había, porque Dalila, la famosa cantante que hizo su esposa durante una época, contaba que era un tipo que estaba permanentemente paranoico, como si algo o alguien le persiguiese, que dormía con una carabina permanentemente al alcance de la mano, y hay un episodio medio chusco, medio dramático, que es que al menor ruido se levantaba a averiguar qué podía ser aquello, cogía su carabina y un buen día se encontró a un hombre en calzoncillos en la cocina de su casa, y ni corto ni perezoso le descerrajó un tiro que afortunadamente no fue mortal. Resulta que era el amante de la criada. ¿Pero qué hacía? Ah, el amante, quería decir. Era el amante de la criada, que había salido el hombre pues a hacerse un bocadillo o lo que fuera. Este lo había sorprendido, pensó que era el terrorífico desconocido que le atormentaba, y la cosa se saldó con una indemnización de
de medio millón de francos, que bueno, la perdigonada no le vino mal al señor Amante. Lo del episodio chusco está bien. Chanfré metido en estos vericuetos. Bueno, no me cuentas más, porque hubo también algo de tragedia, ¿no? Sí, acabó muy mal. Acabó muy mal. Ahora lo contamos porque hay que ver, Diego, qué pasa ante quizá 15, 20 millones de españoles. ¿Qué está pasando con ese experimento que yo no sé si podemos casi visualizar? ¿Qué estaba ocurriendo, Diego? Bueno, lo que estaban haciendo era calentar una especie de crisol, en donde estaban metiendo barritas de plomo, mientras lo que acabamos de escuchar lo estaban comentando mientras el experimento se estaba realizando, ¿no? Ese crisol se calentaba y poco a poco, como digo, el plomo iba calentándose, pasando de un color gris a un color amarillo, hasta que le daban la vuelta, caía sobre la mesa, y los científicos que estaban allí enfadados, me ha traicionado el subconsciente a mí ahora, los que estaban allí reunidos se enfadaron después de la emisión porque supongo que pensaban que había algún tipo de engaño, ya que se veían incapaces de explicar cómo el plomo que ellos habían visto introducir en ese recipiente realmente, y no lo pudieron explicar de ninguna manera, se había convertido en oro. Bueno, esto, que es fuerte, sonaba así en directo en Televisión Española, 1975, un extraño personaje con episodios chuscos, como decía Santiago Camacho, es capaz de engañar a unos cuantos científicos y que ese plomo numerado se convierta en oro. Necesitamos un frasco para poder echar el líquido que quede. El señor Saint-Germain ha pedido que sea yo el que haga lo que haya que hacer siguiendo sus instrucciones. Usted me dirá. El plomo, lo han visto sus... Dice que vamos a hacer lo mismo que haga él. Pasarlo por el anillo. Del anillo de las tijeras. ¿Así? Oui, hasta la moitié. Hasta la mitad. Dice que la base de la piedra filosofal es reproducir su propio peso, la transmutación de su propio peso, ¿no es eso? Ese es lo que ellos llaman, los alquimistas, el 4 elemento de la materia. Prefiero que lo diga usted, ¿qué es lo que ha hecho? Doctor, ¿qué es lo que ha hecho? Teniendo en cuenta que aquí, en un estudio de televisión, no existe un laboratorio moderno, pues hay que recurrir un poco a las técnicas clásicas, por vía húmeda. Entonces hay una reacción muy clásica que se basa en que el oro, en forma de oro catión con valencia 3 positiva, es muy oxidante. Y cuando se trata con un reductor como el cloruro lo precipita y además se absorbe en la superficie de un gel de estaño. Y efectivamente, la reacción da. Esto es un ensayo muy característico para el oro y para el platino. Esta es la tercera vez, doctor, que usted me dice que eso es oro. ¿Va a probarlo más veces? Pues yo pienso que ya no es necesario. Era oro, Diego. Era oro, sí señor. Santi dice, yo creo que lo hizo de verdad. Sí, yo creo que lo hizo de verdad. Y la biografía de Chanfré es coincidente con un fenómeno que se ha dado en toda la historia de la alquimia. Verás, la iniciación alquímica, que es una cosa que suena como muy grandilocuente, es una cosa realmente simple. Básicamente, cuando un adepto intenta iniciar a un discípulo en alquimia... Creo que sé por dónde vas, pero... Simplemente le hace esa demostración que hizo Chanfré, porque la única iniciación alquímica es demostrar que es posible. A partir de ahí, que cada uno lo intente como quiera. Yo ya he demostrado esto. ¿Pero no puede hacerlo el alquimista en su propio beneficio? No debe. Normalmente, además, dice la tradición alquímica que los adeptos son personajes esquivos, son personajes, lógicamente, que han alcanzado un poder importante tanto en lo espiritual como en lo material. ¿Y cómo hacen este apostolado? Cogen a un personaje, normalmente a un pícaro. Curiosamente, en la historia de la alquímica está trufada de varios episodios semejantes en siglos pretéritos. Cogen a un pícaro de cualquier ciudad y le dicen, mira, te voy a dar esto, te voy a dar las instrucciones para que conviertas mediante esta sustancia el plomo en oro. El del producto de eso te lo puedes quedar. Pero la única condición que te doy es que lo hagas en público. Para demostrar que se puede. Cuenta el cuento que quieras, hazte pasar por lo que te dé la gana, pero hazlo en público y sácale el beneficio que quieras. Eso sí, cuando se te acabe esto, no va a haber más, ni yo voy a volver a aparecer. Y curiosamente, Chanfré llevó una vida de opulencia absoluta. No solamente por el dinero que ganase, pues por los bolos televisivos que fuera haciendo, sino efectivamente pues
vivía en una gran mansión. Después del divorcio con Dalila, a la que hizo bastante la vida imposible con estas extravagancias, se casó con un miembro de la alta nobleza francesa, la baronesa de Trintignant, y siguió llevando este elevadísimo tren de vida hasta que un buen día se cortó el grifo. Algo ya no podía hacer eso. Intentó suerte con la música, con la pintura, con la escultura. Nada, no hubo manera. Ningún campo de los que intentaba tocar para generar recursos económicos se le daba bien. Y finalmente llegó ese final dramático y se suicidó en compañía de su pareja, con una nota de suicidio. Ambos se metieron en un coche, se envenenaron con barbitúricos y aún así, para asegurarse, rompieron el tubo de la calefacción para que entrase el gas del escape en el habitáculo, que había sido completamente sellado. Y la única nota de suicidio que dejó fue: me voy y me la llevo porque es tan parecida a mí. Bueno, pues a la vuelta, aparte de muchas más cosas y del sentido de esa encuesta, vamos a conocer algo más de Chanfrey, un episodio de resurrección, a ver cómo suena. Y ¿qué tengo aquí, Carmen, en las manos? Pues tienes la portada de ABC y tienes a un Uri Geller muy jovencito. 9 de septiembre, 1975, y decía así el titular de ABC: tras su actuación en televisión española, Uri Geller, polémica abierta. Estamos todos de acuerdo en que nunca ha habido, creo, una repercusión social, nacional. Aquí Noel, Coque, Fermín, Carlos, es que no se pueden ni imaginar lo que fue esto, porque faltaba mucho para que, viesen la luz. Uri Geller hizo cosas de telepatía, retorcimiento de materiales. Una cosa que no se habla mucho, y lo vamos a escuchar a la vuelta, que es el instante en que miles de personas vieron cómo sus aparatos electrónicos o mecánicos volvían a activarse. Y nosotros llegamos a conocer a Uri Geller. Sí. Hay que contarlo. A la vuelta, continúa el túnel del tiempo y ese dossier sobre 10 años después del 11S, aquí en Milenio 3. 3 y 6 minutos. Desde luego que después de convertir el plomo en oro, Richard Chanfrey se convirtió en una figura cotizadísima en la España de los 70. Pero quedaba un último acto, y un acto más privado, como para demostrar su poder al propio Íñigo. Eso nos contó José María Íñigo, ni más ni menos, a quien rendimos homenaje esta noche en el túnel del tiempo, en torno al último alquimista. Porque, Diego, hay un episodio que tiene que ver ya con si el alquimista busca la piedra filosofal y la transformación del material innoble en oro, ni más ni menos, también busca la eterna juventud o la posibilidad de resucitar a los muertos. Y hay algo de eso en la siguiente historia, ¿no? Sí, porque Richard Chanfrey, como buen Saint-Germain, se declaraba inmortal. Luego tenía ese secreto y se lo quiso demostrar a Íñigo en ese primer viaje que comentábamos antes a París. En esa ocasión, Íñigo, repito, junto a Jesús Torbado, fue testigo de cómo este hombre inyectaba, inoculaba una especie de elixir de la vida a un perro que en aquel momento estaba muerto y que, según cuenta Íñigo, ocurrió algo, sorprendente. Es curioso porque ¿qué hacía esta gente con un perro muerto? Que también es un poco extraño, ¿no? Tener un perro muerto, desde luego es extraño. Pero Íñigo nos lo contaba además en Cuarto Milenio como algo vivido, algo real, algo que le desestabilizó, que estaba allí. ¿Qué es lo que pasó? Esto. Sí, él nos enseñó un documento del Instituto Pasteur en el que decía que el líquido que se les había entregado no estaba compuesto por material conocido, por los científicos de ese instituto. Eso ponía el papel. Y preguntado qué es lo que era, él dijo que era el elixir de la vida, el líquido de la vida, el agua de la vida, una historia parecida, y que, en fin, podría hacer revivir a los muertos. Claro, en fin, no era para sonreír, pero casi. Y él propuso hacer una prueba, evidentemente no con un ser humano, sino con un animal, con un perro. Y lo hizo con un perro muerto, al que evidentemente estaba muerto, y le inyectó el líquido en cuestión, y al cabo de unos minutos empezó a moverse, a temblar, unos estertores, como si fuera se puso de pie, que dio unos pasos y murió. Y se volvió a caer. 3 y 9 minutos. Gracias por estar aquí con todos nosotros en este viaje que iniciamos cada sábado. Santi,
es curioso que el hombre que tenía estos poderes, entre comillas, estas capacidades, acabase de una forma muy indigna para todo lo que significa el mundo de lo sagrado, el mundo de lo ritual, de las religiones antiguas, el suicidio. Sí, pero es curioso porque también encaja con esa serie de historias a las que me refería antes. Todos estos pícaros que en el siglo XVI, en el siglo XVII, en el siglo XVIII fueron contactados por los adeptos alquímicos para difundir su obra, todos, absolutamente todos, acaban mal. Muertos, torturados algunos por reyes ambiciosos que querían sacarles un secreto que no tenían, o, como es el caso de Chanfrey, suicidados después de verse agobiados por las deudas de un tren de vida que ya no podían mantener. El maestro Vangelis nos sirve para un expediente que es histórico, de lo más histórico, por eso está en la cabecera, que puede recordarse en el túnel del tiempo. La polémica Uri Geller. ¿Qué hay que saber para todos estos jóvenes que nos rodean aquí? ¿De qué pasó esa noche? Esa noche prodigiosa, con un montón de escándalos, con, dicen, 19 o 20 millones de personas observando a este joven israelí. Y portada además en la mayoría de los diarios españoles, lo comentabas antes. Bueno, Uri Geller estaba en España invitado por su editorial en aquel mes, a principios de septiembre de 1975, porque él estaba presentando en España su autobiografía, que se llamaba Mi fantástica vida. Mi fantástica vida. Íñigo lo invita a Directísimo para ver, bueno, qué es capaz de hacer este hombre que dice tener poderes psíquicos, y se produce, creo que uno de los fenómenos sociológicos a nivel televisivo más importantes que han ocurrido en este país. Según cifras que dio el propio Uri Geller, a los pocos días, a los 2 o 3 días de aparecer en televisión, había colas de 10.000 personas esperando para que este hombre les firmara su libro. Y me lo creo, ¿eh? Me lo creo, ¿por qué? Por una cosa muy sencilla. Cuando vemos, por ejemplo, el ABC, que era el periódico más leído en 1975, vemos portada, editorial, páginas de opinión, ampliación en páginas 35, 66, 67, titulares de todo tipo, a favor y en contra, análisis, por ejemplo, presidente de la Sociedad Española para Psicología, nuestro amigo Ramos Perera, Uri Geller jugó el sábado con la ley de los grandes números. Otros decían, presidente de la Sociedad Española de Psicoterapia, los experimentos en televisión no han sido realizados bajo control científico, pero en el fondo, escándalo en televisión, los trucos del almendruco, decía el columnista Miguel Jordán. Los israelíes le acusaron de fraude, pero en el fondo, páginas, páginas y más páginas y fotos de Uri Geller. Por lo tanto, lo de 10.000 personas me lo creo perfectamente. ¿Y qué había pasado esa noche para tanto revuelo, para ese momento de la historia de la televisión en España? Pues tenemos 2 objetos principales. Tenemos por un lado relojes que estaban estropeados, relojes que no funcionaban y que bajo, digamos, los auspicios de Uri Geller volvieron a la vida, al menos durante un tiempo. Se trata de un corte breve, porque es lo que se ha podido recuperar, pero yo creo que lo suficientemente evidente como para recuperar el espíritu de euforia, ¿no?, que reinaba en aquellas emisiones. Fíjate, bueno, lo voy a comentar ahora después del corte, Diego, pero a mí este corte, que apenas son 10 segundos, me ha puesto los pelos de punta. Te lo digo sinceramente, porque me he imaginado lo que era eso. Lo que fue aquel acontecimiento. Los relojes funcionando. Uri había pedido a las personas, 20 millones de personas, imaginaos por favor, que cogiesen relojes rotos que ya no andaban, aparatos que se habían prácticamente agotado por las pilas, lo que sea, y que siguiesen ciertas pautas muy sencillas con él frente al televisor. Y claro, ¿qué puede haber más fuerte? Este corte es historia, absoluta historia. 2, 3, ¡funciona! Now, everybody at home, todos check your watches. Miren sus relojes en casa. If something happened to you, algo ha pasado. Call us. Si algo ha pasado, llámenos por favor. Noel, ¿puedes ponerlo otra vez? Ese funciona. Mira, yo recuerdo ahora mismo, esto es también un poco de abuelo cebolleta, pero me acuerdo de estar leyendo Zipizape, las creaciones del maestro Escobar, de la editorial Bruguera, y recuerdo que había un episodio, Zipizape siempre aparecían con la mítica pelota, que yo tengo en mi casa, por cierto, una pelota que tú me has comprado que es réplica de la de Zipizape, antigua. Bueno, pues aparecían siempre jugando en el salón, y en uno de los episodios aparece la tele, no están jugando al balón,
y están mirando a alguien dibujado por Escobar en la tele, el enigmático en cómic Uri Geller. Porque toda España se paralizó ante este grito de este personaje tan peculiar. 2, 3. ¡Funciona! Now, everybody at home, Todos en check casa. your watches. Miren sus relojes en casa. If something happened to you, Algo ha pasado. call us. Si algo ha pasado, ya. Llámenos. Así terminaba Uri Geller y las centralitas se colapsaron, Diego. Sí, y nombrabas antes a Juan Ramón Otaola Santibáñez, que era presidente por aquel entonces de la Sociedad Española de Psicoterapia Analítica, cuya opinión, leyéndola hoy, a mí me ha llamado bastante la atención. Le pregunta al reportero si podría haberse dado el caso de una hipnosis colectiva a través de la televisión. Qué maravilloso sería eso. Sí, y él dice, bueno, podría ser, si no hipnótico, sí sugestivo. No fue lo único que Uri Geller hizo aquella noche. Hizo uno de esos momentos que se ha recordado en otras películas, en escenas... doblar metales. Sí, exacto. Como tú dices, se ha recordado hasta el punto que incluso en 2008, hace apenas 2 años, Uri Geller protagonizó en España un anuncio de una conocida marca de helados en la que esa cuchara volvía a doblarse al coger ese nuevo helado. Fue algo absolutamente espectacular, ¿no? Lo de las cucharas. Cómo este hombre... truco, no truco. Íñigo muchas veces ha defendido que no era un truco porque a él mismo le dobló aquella noche su llave y no pudo irse a su casa, la llave del coche. Íñigo me ha contado a mí que paró las escaleras de un centro comercial en Madrid. Sí, sí. Las paró. Sí, sí, es una cosa sorprendente. Aquello ocurrió, como decimos, en septiembre de 1975 y es uno de esos audios que forman ya parte no solo de la sintonía del túnel del tiempo, sino de la historia casi no solo de la televisión, sino antropológica de este país. Sí, señor. Aunque en más de una ocasión me ha repetido que es difícil cuando lo tiene que hacer por orden o mandato, en este caso nuestro. Beginning. You see what's happening, the metal is being melted down. Dice que el metal se está fundiendo And soon it's going to become like plastic. y dice que pronto se convertirá en algo así como plástico. Concretamente esta cuchara que tengo en la mano es nueva totalmente y la The reason I'm doing this, stroking the thin part, because it's fast. Yes. Dice que la razón por la cual está... Yes, you see, it's becoming plastic. Adiós. You see? Que está flotando, It's becoming very, very plastic, and there's no heat. No hay calor. It's breaking also. Dice que se va a romper. You see? The metal is being melted down. Que se funde el metal. And touch it, there's no heat. Look. No. Dice que no hay calor, efectivamente, no hay calor. You see, there's no heat. No hay calor. Insisten que les cuente a ustedes que no hay calor, que no hay ningún tipo de calor aquí. Also, the phenomena is if you try to put it together. Y me dice Noel Calero, por la línea interna, cómo le pega esta música, y es verdad. Es una mezcla de nostalgia y es algo extraño, Alan Parsons y Uri Geller. Y al final la polémica, al día siguiente toda la prensa, la televisión, las radios, hablando de cómo este israelí podía haber hecho esto. Y nadie acabó de resolverlo del todo, a favor, en contra, pero se sigue guardando su secreto, Uri Geller. Sí, señor. Hay vídeos en internet que se supone que muestran el fraude. Uri Geller inicia batallas legales para que esos vídeos desaparezcan. Pero bueno, al final siempre encuentras testimonios de gente. Creo que incluso Carmen ha contado que a ella le dobló una cuchara que... Sí. Yo la tengo en casa, firmada Exacto. por Uri Geller, además, delante de mis narices. Sí, sí. Y además una cuchara mía, una cuchara que llevé yo. Porque Sí, ella decía, bueno, claro, tendrá Se hablaba cucharas, de cucharas preparadas, claro, ¿no? se hablaba de cucharas preparadas, se hablaba de que tenía un líquido en las manos, en los dedos, con un líquido corrosivo que aplicado Y además fue por al sorpresa. metal, sí, fue por sorpresa. Él estaba firmando un libro que no tenía nada que ver con sus poderes, un libro que hizo, el último que hizo, creo. Y yo se la llevé porque ese día además no estaba ni siquiera firmando libros a la gente, estaba simplemente con los periodistas y ninguno le llevó una cuchara, o sea que no lo tenía ni preparado. Y a mí he de decir que me dobló la cuchara y está completamente doblada en la biblioteca Y de otro casa. enigma, ¿por qué Uri Geller en el 75 y 30 años después casi es el mismo? De hecho, Alex de la Iglesia los reunió otra vez a Íñigo y a Uri Geller a finales de los 90 y desde luego la estampa era para verla porque parecía que no habían pasado los años. Yo Más creo para que uno que Saint para Germain- otro. Sí, Eso Saint se llama Germain yo creo Botox. que es él. Sí, no, sí, no, sí. no, yo creo que es como Saint Germain en este caso. Oye, en titulares, Santi, ¿qué sabemos de Uri hoy?
Caramba, pues sabemos muchísimas cosas y va a ser difícil resumirlo. Pero sabemos que se hizo absolutamente multimillonario, y no en el mundo del espectáculo, sino en cosas tan sumamente curiosas como el mundo petrolífero, utilizando sus poderes de radiestesista, que también los tenía, y marcando excavaciones de pozos en un mapa. ¿Pero eso es verdad o forma parte de la leyenda urbana? Pues se dice que es verdad, y desde luego la fortuna que tiene es tan descomunal que tiene un pueblo entero de su propiedad en Inglaterra, donde no solamente vive él, sino que viven sus amigos, sus conocidos, la gente que él quiere. Pues dijo, pues vamos a vivir todos juntos en un pueblo. Compró el pueblo por entero, y la verdad es que eso y determinadas cosas demuestran que tiene un nivel de recursos más allá del que se puede alcanzar haciendo presentaciones de este tipo por el mundo. Parece que ayudaba a mucha gente también, según nos enteramos, ayudaba a muchos Sí. niños con enfermedades. Y bueno, una parte de ese dinero además lo donaba a causas benéficas, sobre todo que tenían que ver con niños pequeños. su última aparición televisiva ha sido en Ucrania como jurado de si decimos que aquí tenemos reality shows raros en la televisión, en Ucrania, país que conozco y país que, aparte del drama de Chernobyl, pues tiene sus curiosidades que algún día que hablemos en tono más ligero ya mencionaremos, pues tienen realities más curiosos todavía. Y uno de ellos es un reality de psíquicos, para ver quién es el mejor psíquico del mundo. Y, Bueno, aquí hicieron algo parecido, ¿no? Con el Castillo de las Mentes Prodigiosas. Sí, la verdad es que sí. Donde algunos que van de científicos Sí, pues, con daban jurados, su- con sí, jurados maravillosos. jurados con capa. Pues esto es algo así, pero digamos ya de primera división, porque va Uri Geller de jurado, y la gente tiene pruebas de no solamente de prever el futuro, sino tiene pruebas de telequinesia, pruebas de todo tipo de clarividencia, etcétera, etcétera. Y ahí estaba el hombre haciendo de jurado, y parece ser que incluso una de las candidatas casi la ha designado como su sucesora. Y bueno, de los proyectos casi todos tan ambiciosos como aparentemente extraños, pues el último que tenía, desgraciadamente para él, antes de la revolución en Egipto, que habrá cambiado mucho sus planes, era pedir permiso al gobierno egipcio y a las autoridades responsables del tema arqueológico para designar, igual que hizo presuntamente con los pozos de petróleo, pues designar sitios para excavar y buscar tesoros, con el único es decir, yo señalo el lugar, se excava, y si se encuentra algo, pues me llevo una gratificación. Pues que busque también lo que han robado en Egipto. Luego lo comentaremos. Uri, tremendo Uri, la verdad es que un tipo con enorme magnetismo y que es sorprendente. Como sorprendente es la historia, terminamos ya el túnel del tiempo con una visión alucinante, un encuentro cercano del tercer tipo de un rejoneador que era muy célebre entonces, Rafael Peralta. Sí, señor, dentro de, como todos los audios que hemos escuchado esta noche, dentro de la sección Lo Intangible, que era, ¿cómo se llamaba? La ese sección apartado? se llamaba Lo Intangible. Lo Intangible, Qué sí. grande. Sí, señor, en los programas de Íñigo. Hablábamos de Rafael Peralta, uno de los grandes o más reconocidos rejoneadores de España, que el 25 de julio de 1982 toreó en la plaza de la Línea de la Concepción. De allí salió en su coche, en su Mercedes, hacia Punta Umbría, que es donde estaba descansando su familia, y a eso de las 4 de la madrugada, en el cruce de La Bota, observó una especie de luces a un lado de la carretera. Él se detuvo a unos 20 metros y lo que pensó, que en un principio era un accidente, pues se convirtió en un encuentro cercano del tercer tipo, según él, que se encargó de ir a contar a la segunda etapa de Estudio Abierto. Y además, con la tranquilidad, España entera acudía a unos testimonios que no eran frecuentes, personas célebres, incluso con cierta guasa. En esta ocasión, Íñigo le preguntaba algunas cosas como, oye, ibas bien prácticamente, ¿no? Para ver eso. Es el famoso caso del tío del Bararará. Ahora lo vais a entender. Es un caso que muchos hemos leído en el libro de la quinta columna de JJ Benítez, El tío del Bararará, y lo cuenta Rafael Peralta. El documento es alucinante. Dices que a finales del pasado mes de julio te encontraste a 10 metros de distancia de un objeto volante no identificado. Pues vi un objeto extraño, más largo que ancho, no sé si un poco redondo por los extremos, brillantísimo. ¿Qué había junto a ese objeto? Pues había un ser extraño, alto, muy alto. Creo que tenía una especie de escafandra puesta
¿Metálica? Sí, metálica, y su cuerpo metálico también, y vestido de metal. Este ser, pues, emitió un ruido gutural, por ejemplo, y le dije yo, ¿qué dice? Y en ese momento que le dije ¿qué dice?, hizo así y se metió por la nave esta. Yo no le vi brazo. ¿Y tenía ojos, boca? No sé. No, o sea, si tenía ojos, boca, es que no me fijé yo en tanta cosa así de pronto, ¿no? ¿Usted había bebido algo esa noche? En época de toro no bebo, o sea, tomo tomate. A lo mejor la cosa tenía bastante tomate, pero vino no. Auténticas risas, pero con naturalidad, con normalidad. El caso del verdad. Este hombre es muy grande, o sea, porque dice, y le dices, ¿pero qué dices? O sea, es que me parece y en épocas de toro no bebo, el resto del año sí. El caso de Rafael Peralta, de verdad que es un caso interesantísimo, por cierto, ¿eh? Y no tan conocido. No tan conocido. Benítez lo recogió en su libro con un dibujo como de un auténtico robot en el cruce. Es parte de la historia. Nuestro homenaje a Íñigo, al maestro Íñigo, que ha hecho tantas cosas en televisión y que es parte de la historia. Y me han escrito, Diego, que lo sepas, periodistas míticos, tanto lo han hecho para la hemeroteca de Cuarto Milenio como para el Túnel del Tiempo. ¿Y sabes lo que me decían algunos reporteros de la Gaceta del Norte, como Suárez Alba o tantos otros? Un poco gracias, ¿no? Gracias por acordaros de nuestro trabajo, porque lo hicimos con mucha ilusión. Y a mí eso, de verdad, me enorgullece. Qué honor, sí, señor. Qué bien. Y muchos, no unos pocos, muchos. ¿Qué te parece si como lección acabamos, Diego, con una frase que vale para mucho? Íñigo conoció una fama durante muchos años y también conoció otra cara y lo cuenta como un auténtico maestro. Es que es duro, realmente es duro, aunque no quieras tú, no poder ir a ningún sitio, todo el mundo te conoce, todo el mundo te halaga, todo el mundo tal. Y cuando eso se acaba, porque se acaba el programa simplemente, el teléfono no suena, ya no te envían una maldita entrada para ir al cine, los libros que te mandaban las editoriales no llegan, los discos tampoco. Y joder, pues me habré muerto yo, a ver si estoy muerto. Pues si eres un muerto vivo, o un vivo muerto, porque ya no eres nada. Y cuando la gente te pregunta, usted ya ni tiene programa, ¿no? Yo no tengo nada. Pero bueno, yo tengo otras cosas. Yo afortunadamente siempre he tenido, porque he entendido desde el primer día que la fama y todo esto es muy efímero y que puede acabar en cualquier momento, aunque lleves 40 años en ello. 3:26, especial homenaje a Íñigo, directísimo, estudio abierto, y qué palabras tan sabias. Pero no lo dice con sabor, yo creo, que de derrota. Hay que escuchar bien, ¿no? Las palabras y cómo suenan. Lo hace, pues, siendo alguien que conoce muy bien lo que es el percal de la fama y no la fama, y que no vive para la fama, sino que le llega porque hace su trabajo. Por eso Íñigo sigue haciendo muchas cosas, pero hasta se toma con humor negro esa circunstancia, ¿no? Esa gente, ya no tienes programa. En fin, bonito colofón para un túnel absolutamente inolvidable. Diego Marañón, compañero, hasta el próximo. Un placer, Iker, hasta la próxima.